¿Y si te dijera que la historia del Arca de Noé es mucho más avanzada, y mucho más inquietante, de lo que jamás nos enseñaron? En los últimos años, arqueólogos, historiadores e ingenieros han descubierto pistas que están reescribiendo por completo esta narrativa milenaria. Hallazgos tan inesperados que obligan a replantear cuánto conocimiento técnico podían tener las civilizaciones antiguas, y que parte de esa sabiduría hemos pasado por alto. En este vídeo te revelaré algunos de los descubrimientos más desconcertantes, cómo pudieron manejar toneladas de desechos diarios sin desencadenar epidemias, el misterioso sistema de agua que funcionaba sin una sola bomba, y las sorprendentes técnicas de ventilación que mantuvieron con vida a miles de animales dentro de una estructura completamente sellada. Cada nuevo dato abre otra pregunta, y nos acerca a una verdad mucho más compleja de lo que imaginábamos. Y antes de continuar con los siguientes hallazgos, los más impactantes de todos, asegúrate de suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo. No querrás quedarte atrás cuando revelemos lo que viene a continuación. La construcción del Arca de Noé es, sin duda, una de las mayores proezas de la ingeniería naval antigua. De acuerdo con el libro del Génesis, capítulo 6, versículos 14 al 16, las medidas exactas de la embarcación no fueron fruto de la improvisación humana, sino instrucciones directas de Dios. Más que un simple barco, era un diseño revelado, una obra concebida para un propósito extraordinario. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Estas dimensiones tan precisas han desconcertado a expertos durante siglos, porque muy pocos textos antiguos ofrecen medidas específicas con tanto detalle. Gracias a esto, ingenieros modernos han podido recrear el modelo con un nivel de exactitud sorprendente. Esta precisión sugiere una intención clara: el arca no estaba diseñada para navegar con elegancia ni para recorrer largas distancias, sino para sobrevivir al mayor cataclismo de la historia. Convertidas al sistema métrico actual, estas proporciones impresionan aún más: unos 133 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. En su época, esto era un monstruo de madera, una obra colosal. Para que lo imagines mejor, tenía casi la longitud de un campo de fútbol y la altura de un edificio de 4 pisos. Sin embargo, pese a su tamaño imponente, el arca seguía siendo más pequeña que los modernos cruceros de lujo, que pueden superar los 290 metros y varios niveles de altura. Pero lo verdaderamente extraordinario no es el tamaño, sino lo que expertos en arquitectura naval han descubierto al analizar sus proporciones. La relación entre largo, ancho y altura es casi perfecta para evitar el vuelco, resistir impactos laterales y mantenerse estable incluso ante olas gigantes. Esto ha llevado a varios investigadores a concluir que el arca no fue concebida para viajar, sino para flotar de la manera más segura posible en medio de un océano completamente desatado. La construcción del arca implicó desafíos tan enormes que incluso un equipo moderno, con toda su maquinaria y tecnología, tendría dificultades para igualarlos. Según el relato bíblico, Noé tenía alrededor de 600 años cuando emprendió esta misión titánica, y trabajó en ella durante aproximadamente 120 años. Su único equipo de trabajo estaba formado por sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. Un grupo reducido enfrentándose a una tarea casi imposible. Todo se hizo sin grúas, sin motores, sin sierras eléctricas, sin nada que hoy consideraríamos indispensable. Imagina por un momento cortar, mover y ensamblar miles de toneladas de madera a mano, levantar vigas gigantescas, impermeabilizar cada superficie, dividir toda la estructura en varios pisos, todo utilizando únicamente herramientas rudimentarias y técnicas artesanales. Pensarlo ya es abrumador. Y aún así, según el relato, lograron levantar una embarcación capaz de soportar tormentas devastadoras, albergar miles de animales y flotar durante meses sobre un océano sin límites. Esto ha llevado a varios investigadores a sugerir que quizás poseían métodos avanzados de carpintería y conocimientos estructurales que se perdieron con el tiempo. El material empleado para construir el arca sigue siendo un enigma fascinante. El texto original menciona la madera de gofer, un término que ha desconcertado a arqueólogos, botánicos e historiadores durante generaciones. Aunque no existe un consenso definitivo, las teorías más sólidas apuntan a que pudo tratarse de una variedad de ciprés, cedro o quizá una especie ya extinta, extremadamente resistente a la humedad y a la descomposición. Cualquiera de estas alternativas implica un nivel alto de criterio técnico. Tanto el ciprés como el cedro son maderas naturalmente duraderas, con alta resistencia a hongos, agua y desgaste, perfectas para una estructura naval que debía durar meses bajo presión extrema.
El hecho de que se eligiera un material con estas propiedades sugiere un conocimiento avanzado de las características físicas de la madera: densidad, comportamiento ante la humedad, longevidad y capacidad de soportar grandes cargas. Noé no solo estaba construyendo un barco gigantesco, estaba seleccionando materiales con propiedades ideales para un viaje que pondría a prueba cualquier estructura. La ubicación donde se construyó el arca añade otro elemento desconcertante. El texto indica que se levantó tierra adentro, lejos de mares y ríos navegables. Desde una perspectiva moderna, esto parecería un contrasentido total. Pero esta aparente contradicción subraya la singularidad del proyecto. No dependía de la lógica común, sino de una instrucción directa con un propósito concreto. Estudios contemporáneos de ingeniería naval han confirmado que las proporciones del arca, incluso si se replicaran hoy, están diseñadas para maximizar el volumen interior sin sacrificar estabilidad. Su enorme capacidad interna podía albergar una gran cantidad de carga viva y, aún así, mantener un centro de gravedad equilibrado incluso en condiciones oceánicas extremas. La proporción de 6:1 entre largo y ancho, exactamente la descrita en el Génesis, es considerada por ingenieros navales como una de las más estables para embarcaciones destinadas a resistir tormentas feroces. Esta relación reduce de manera significativa el riesgo de vuelco y permite que la embarcación se deslice de forma más suave sobre olas gigantes. Es sorprendente que una proporción que hoy se utiliza en barcos de carga y plataformas flotantes aparezca en un texto milenario. Esto sugiere, como mínimo, un conocimiento intuitivo, o directamente revelado, de principios hidrodinámicos que tardarían miles de años en ser formalmente comprendidos por la ciencia moderna. Dentro del arca, la estructura no era simplemente una caja gigantesca hecha de madera. Todo indica que incorporaba un complejo sistema de vigas transversales y longitudinales distribuidas con precisión. Estas vigas formaban compartimentos y niveles internos que reforzaban la rigidez del casco, muy parecido a como los barcos modernos utilizan cuadernas, mamparos y largueros para soportar la presión del agua. Sin este entramado interno, habría sido imposible resistir las fuerzas brutales generadas por olas gigantes, impactos laterales y el constante movimiento de miles de animales. La ingeniería interna del arca no podía ser improvisada, necesitaba un diseño capaz de soportar torsiones, vibraciones y flexiones durante meses enteros sin fallar. Otro componente clave era el revestimiento exterior. El texto bíblico menciona que el arca fue recubierta con brea por dentro y por fuera, un material natural de origen petrolero famoso desde la antigüedad por su extraordinaria capacidad de impermeabilización. La brea se utilizaba para sellar embarcaciones, proteger la madera contra insectos y repeler la humedad durante largos periodos. Aplicar brea a una estructura de semejante tamaño habría requerido enormes cantidades de material y un conocimiento preciso del proceso de calentado y curado. Este recubrimiento garantizaba que el arca permaneciera hermética, sin absorber agua y sin perder integridad estructural a lo largo de su viaje en un océano completamente descontrolado. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo fue posible acomodar dentro del arca la enorme variedad de animales del planeta? Aunque en la cultura popular suele imaginarse una versión exagerada, repleta de millones de criaturas apiladas, la realidad planteada por los estudios modernos es mucho más razonable. Modelos ecológicos y análisis textuales coinciden en que el número necesario rondaba los 6.800 animales. Una cifra sorprendentemente manejable para una embarcación de esas dimensiones. La clave está en una distinción que muchos pasan por alto: los tipos bíblicos no equivalen a las especies modernas. La palabra hebrea min, traducida como tipo, se refiere a familias ancestrales, no a cada especie diferenciada que existe hoy. Por ejemplo, el tipo canino incluiría al ancestro común del que más tarde surgirían lobos, perros domésticos, coyotes y zorros. Esto significa que no era necesario llevar cada variante moderna por separado. Lo mismo aplica a felinos, bovinos, aves, reptiles e incluso insectos. Un solo tipo ancestral abarca una enorme diversidad actual. Este enfoque reduce drásticamente el número de animales necesarios y, al mismo tiempo, plantea una idea fascinante: los ejemplares que viajaron en el arca habrían poseído una variabilidad genética muy rica, capaz de generar rápidamente las especies que conocemos hoy tras el diluvio. Lejos de ser una limitación, esta interpretación convierte al arca en un proyecto logístico perfectamente viable, respaldado por un entendimiento sorprendentemente profundo de la biología y la diversidad animal. Los análisis taxonómicos realizados por expertos en biología comparada y paleogenética apuntan a un dato sorprendente:
solo habrían existido alrededor de 100 tipos básicos de animales terrestres y voladores que necesitaban preservarse en el arca. No hablamos de miles de especies distintas como las conocemos hoy, sino de grupos ancestrales amplios, auténticas familias genéticas de las que surgirían las variaciones modernas. Siguiendo la instrucción divina de llevar una pareja de cada uno de estos tipos, la cifra inicial rondaría los 2.800 individuos. Un número mucho más manejable de lo que suele presentarse en ilustraciones populares, donde se imagina el arca abarrotada al extremo. Dentro de las dimensiones especificadas en el relato bíblico, esta cantidad resulta sorprendentemente viable. La cifra aumenta a unos 6.800 animales cuando se consideran los 7 pares de cada especie clasificada como pura, animales destinados no solo a la preservación, sino también a un propósito estratégico, servir como alimento tras el diluvio y como ofrendas rituales. Este detalle revela una planificación notable. Llevar más parejas de animales puros garantizaba suficiente variación genética para su rápida recuperación, al mismo tiempo, aseguraba una fuente inicial de sustento en un mundo recién devastado, donde la vegetación tardaría en volver a niveles normales. Este enfoque basado en tipos ancestrales resuelve varias incógnitas logísticas que a primera vista parecen imposibles. Insectos, vegetación, organismos marinos y una gran cantidad de pequeñas criaturas no necesitaban ser incluidos. Muchos de ellos pueden sobrevivir por flotación natural, resistencia al agua, huevos encapsulados o ciclos de vida adaptados a condiciones extremas. Las más de 400.000 especies de escarabajos registradas hoy pueden derivar perfectamente de unos pocos tipos primordiales. Lo mismo ocurre con anfibios, felinos pequeños, aves paseriformes y peces ornamentales. La diversidad actual no implica que todos estos organismos estuvieran presentes individualmente en el arca. El relato bíblico añade un detalle fascinante: los animales no fueron cazados ni perseguidos por Noé. Entraron por iniciativa propia. Este comportamiento, que podría explicarse por un fenómeno migratorio extraordinario o por intervención sobrenatural, elimina la necesidad de capturar animales salvajes, una tarea que habría sido prácticamente imposible. En lugar de caos, la escena sugiere orden, dirección y un proceso que minimizó por completo el riesgo para la familia de Noé. La organización espacial dentro del arca seguía una lógica impecable. Los 3 niveles descritos en el texto cumplían funciones muy claras. El nivel inferior alojaba a los animales más grandes y pesados, bovinos, camélidos, grandes herbívoros y criaturas robustas cuyo peso contribuía a mantener el centro de gravedad lo más bajo posible. Esto aumentaba la estabilidad de la embarcación ante un mar violento. El nivel intermedio reunía a animales de tamaño medio, cabras, venados, felinos pequeños y otros mamíferos moderados. Finalmente, el nivel superior, el más ventilado y cercano a la principal fuente de luz, era perfecto para aves, pequeños mamíferos y especies sensibles al entorno. Cada compartimento estaba diseñado para atender las necesidades particulares de sus ocupantes. Los herbívoros y carnívoros permanecían en secciones separadas para evitar conflictos. Las aves se albergaban en pequeñas estructuras que les permitían moverse con seguridad sin riesgo de escape. Las divisiones internas incluían puertas, pasillos de acceso y refuerzos que facilitaban la alimentación, la limpieza y la inspección diaria. En esencia, el interior del arca funcionaba como una mezcla entre zoológico cuidadosamente organizado y establo de alta eficiencia. La evidencia sugiere que la mayoría de los animales que abordaron el arca no eran adultos completamente desarrollados, sino juveniles o subadultos. Esta decisión estratégica tenía enormes ventajas. Los animales jóvenes ocupan menos espacio, requieren menos alimento y agua, producen menos desechos y suelen adaptarse mejor a situaciones prolongadas de estrés. Incluso criaturas colosales, incluyendo, según algunas interpretaciones, ciertos tipos de dinosaurios, habrían sido representadas no por enormes adultos, sino por ejemplares juveniles de tamaño manejable, muy alejados de las representaciones gigantescas que vemos en la cultura popular. La selección precisa de tipos ancestrales demuestra una planificación sorprendentemente avanzada. Investigaciones genéticas modernas confirman que una enorme variedad de especies actuales puede surgir a partir de un número reducido de parejas reproductoras, a través de procesos de especiación, adaptación y diversificación ambiental. Esto refuerza la idea de que el arca no transportaba millones de especies modernas, sino una colección esencial de troncos genéticos, a partir de los cuales se ramificaría la biodiversidad posterior al diluvio. En términos del concepto hebreo min, el arca funcionaba más como una cápsula genética que como un zoológico completo.
Lo más asombroso es que toda esta operación fue realizada por solo 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras. El nivel de exigencia física, emocional y organizativa que implicaba cuidar miles de animales, mantener la estructura del arca y enfrentar un viaje que duró más de un año es difícil de imaginar. Desde la perspectiva bíblica, la eficiencia y resistencia de este reducido equipo no solo se explica por disciplina y planificación humana, sino también por una asistencia divina constante que les permitió cumplir tareas que sobrepasarían las capacidades normales de cualquier grupo de su época. El relato sugiere que cada integrante tenía un rol definido y que existía una rutina rigurosa: alimentación diaria, limpieza de compartimentos, revisión de animales, mantenimiento de estructuras internas y vigilancia continua, incluso durante la noche. Esta organización meticulosa fue clave para evitar el caos en un entorno que, de otro modo, habría sido insostenible. Pero aquí surge una de las preguntas más desafiantes del relato: ¿cómo lograron mantener a todos estos animales alimentados y saludables durante más de un año en alta mar? ¿Y cómo enfrentaron la enorme cantidad de desechos generados diariamente en un espacio cerrado, sin tuberías modernas, sin bombas mecánicas y sin sistemas de ventilación eléctricos? Estas interrogantes han sido analizadas por teólogos, arqueólogos e ingenieros durante siglos, dando lugar tanto a reconstrucciones experimentales como a modelos estructurales que arrojan luz sobre la magnitud logística del arca. Mantener vivos a aproximadamente 6.800 animales durante 370 días, más que un año completo, representa uno de los retos logísticos más impresionantes mencionados en cualquier texto antiguo. La operación requería una combinación perfecta de organización previa, eficiencia estructural, mecanismos internos ingeniosos, y una rutina humana estrictamente administrada. El primer pilar de este sistema fue la alimentación. Estudios arqueológicos y comparaciones con prácticas antiguas indican que el arca probablemente contaba con tecnología rudimentaria pero sorprendentemente funcional, equivalente a un sistema semiautomático. Grandes recipientes de cerámica, tinajas capaces de almacenar enormes volúmenes, se distribuían cerca de las jaulas. Estas tinajas poseían aberturas calibradas que liberaban alimento y agua de manera gradual y controlada, evitando que Noé y su familia tuvieran que atender cada animal uno por uno. Este diseño permitía abastecer simultáneamente a docenas, e incluso cientos, de animales a la vez. Al mismo tiempo garantizaba una distribución uniforme, reducía la carga de trabajo diaria y dejaba tiempo para otras tareas críticas, como la limpieza, la inspección de compartimentos o el mantenimiento estructural del arca. La preservación de los alimentos durante más de un año constituía un desafío monumental, especialmente en un entorno cerrado, húmedo y sometido al movimiento constante del agua. Noé no podía depender de métodos improvisados, debía recurrir a técnicas de conservación que ya eran conocidas en diversas culturas de la antigüedad, muchas de ellas sorprendentemente eficaces para almacenar comida durante largos periodos. Para ello, los recipientes destinados al almacenamiento debían cumplir con 3 funciones esenciales: evitar la entrada de humedad, impedir la proliferación de plagas y mantener los alimentos libres de contaminación. Se cree que el arca contaba con contenedores herméticamente sellados, elaborados con cerámica cocida, madera tratada o incluso capas internas de brea endurecida. Estos envases protegían los productos de la descomposición en un ambiente donde la humedad era persistente y donde la ventilación natural era muy limitada. Los alimentos almacenados constituían un inventario cuidadosamente seleccionado. Una parte esencial consistía en granos de larga duración, trigo, cebada y diversas semillas, capaces de resistir condiciones adversas sin perder su valor nutritivo. El heno comprimido proporcionaba alimento voluminoso para los herbívoros, mientras que frutas deshidratadas, raíces secas, legumbres y raciones vegetales endurecidas suplían las necesidades de múltiples tipos de animales. Esta dieta no buscaba el lujo, sino la funcionalidad: alimentos resistentes, livianos, compactos y energéticamente eficientes. Pero uno de los mayores retos dentro del arca era el manejo de los desechos animales. Con casi 7.000 criaturas produciendo excremento diariamente, el volumen acumulado habría sido inmanejable sin un sistema de eliminación meticulosamente planificado. La acumulación de estiércol no solo representaba un problema sanitario, sino también un peligro físico: gases acumulados, contaminación del aire, enfermedades y una progresiva debilidad estructural del barco. Para abordar este problema, las jaulas fueron construidas con pisos levemente inclinados que dirigían los desechos hacia canales inferiores. La gravedad hacía la mayor parte del trabajo,
reduciendo la necesidad de manipulación directa. Estos canales recorrían longitudinalmente el arca, funcionando como arterias de evacuación que conducían los desechos hacia un depósito central ubicado en el nivel más bajo. Allí, el material se almacenaba temporalmente hasta que podía ser liberado al exterior mediante compuertas especialmente diseñadas. El proceso probablemente se sincronizaba con los momentos de oleaje más intenso, utilizando el movimiento del agua para facilitar la expulsión y dispersión de los desechos. De esta manera, la familia de Noé evitaba un trabajo manual extenuante e insostenible, manteniendo un nivel de higiene aceptable dentro de un ambiente completamente cerrado durante casi 400 días. Otro aspecto crítico del arca era la iluminación interior. Debido a la estructura sellada y a la única ventana superior, la luz natural era insuficiente para iluminar los 3 niveles del barco. La oscuridad habría dificultado el movimiento, incrementado el riesgo de accidentes y complicado las labores de alimentación, limpieza y vigilancia. Para solucionar esto, el arca fue equipada con numerosas lámparas de aceite. Estas fuentes de luz, alimentadas con aceite de oliva cuando estaba disponible o con grasa animal procesada, proporcionaban una iluminación tenue pero constante. Su mantenimiento era una rutina diaria: revisar el nivel de aceite en cada recipiente, reemplazar o recortar las mechas, limpiar residuos de hollín y redistribuir las lámparas según las necesidades del momento. El humo producido por estas lámparas también exigía una circulación mínima del aire. La ubicación elevada permitía que el calor y el humo ascendente salieran gradualmente, renovando el aire interno y reduciendo la acumulación de gases. Todos estos elementos, almacenamiento eficiente, gestión de desechos, iluminación constante y ventilación controlada, revelan un grado de ingeniería interna sorprendentemente avanzado. El arca no era una simple caja flotante, era un ecosistema autosuficiente, diseñado para mantener con vida a miles de criaturas durante un periodo prolongado y bajo condiciones extremas. La narrativa bíblica, al mencionar estos detalles implícitos, transmite la magnitud logística y la sofisticación organizativa necesarias para que esta misión fuera posible. Todo esto nos lleva a una verdad ineludible: el arca de Noé no fue una simple embarcación improvisada para enfrentar una tormenta, sino un proyecto monumental que combinó ingeniería avanzada, logística precisa y una planificación que incluso hoy nos resulta difícil de igualar. Cada detalle, desde la selección de materiales hasta el manejo de miles de criaturas, apunta a un conocimiento que parece superar con creces lo que imaginamos de las civilizaciones antiguas. Pero lo más inquietante es que, a medida que profundizamos, aparecen pistas aún más sorprendentes, indicios que podrían cambiar por completo cómo entendemos este acontecimiento histórico y lo que vino después. Si quieres descubrir la parte de la historia que rara vez se cuenta, y que podría reescribir todo lo que creías saber, haz clic ahora en el vídeo que aparece en pantalla y continúa este viaje con nosotros. Y antes de irte, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos hallazgos te sorprendió más, y por qué?